Bienvenidos estudiantes de octavo grado del Instituto Técnico Nacional de Comercio de Bucaramanga. Hoy en este video vamos a repasar lo que ya vieron en clase con la profesora María Judith Joya Rondano sobre el sistema inmune. Recordemos que este es el sistema conformado por células y otros componentes en la sangre que permite defendernos de infecciones como las bacterianas, las fúngicas, las virales y también tiene como función impedir el desarrollo del cáncer al atacar células cancerígenas. Les recuerdo que existen varios tipos de inmunidad. Podemos considerar a la primera barrera de defensa nuestra piel y demás mucosas que recubren la superficie del organismo y que cuando están íntegras impiden la entrada de cualquier patógeno, o al menos de la mayoría, y cuando hay una herida es cuando se da la infección. También en esta piel y en distintas mucosas se producen sustancias químicas que van a ayudar a impedir que allí aparezcan y crezcan o se multipliquen distintos patógenos. Luego tenemos la inmunidad que está contenida en la sangre, representada por los leucocitos. Algunos leucocitos participan en la inmunidad celular y otros participan en la inmunidad humoral. Recordamos que esta corresponde a la inmunidad mediada directamente por células, por ejemplo en la fagocitosis, o la mediada por sustancias que producen las células y que están suspendidas en el plasma, como los anticuerpos de los linfocitos B. También hay una inmunidad innata y otra adquirida. Innata, con la que nacemos, se caracteriza por ser inespecífica, es decir, ataca en general a cualquier patógeno. Y la específica es aquella que en cierto momento dado, cuando uno ya ha sido expuesto al patógeno, aparece y es, como lo dice su nombre, específica para esa enfermedad. El ejemplo más característico es la producción de anticuerpos por linfocitos B, nuevamente. Recordemos que esta es la que tiene memoria inmunológica. De allí que funcionen las vacunas. Al exponerse a unos antígenos, podemos producir inmunidad para este antígeno y años después incluso aún somos inmunes. Ahora demos inicio a nuestra exposición. Y vamos a empezar naturalmente desde el comienzo. Tras la fecundación se da la formación de una célula denominada cigoto que puede dar origen a cualquier célula del organismo. Esta es una célula entonces con mucha capacidad de diferenciación, a la que llamaremos por esa capacidad como totipotente, con una capacidad absoluta de diferenciarse hacia cualquier célula del individuo. Esta primera célula empieza a dividirse y obtenemos después de un tiempo esta estructura que se denomina mórula, que no es más que un conjunto de células. Las células empiezan a diferenciarse, unas hacia una dirección, otras hacia otra dirección, es decir, adquiriendo unas características u otras características, encendiendo o apagando genes, y en cierto punto vamos a tener tres tejidos o tres estructuras del embrión primitivo que van a originar a las demás estructuras. Estas son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Algo importante para este tema es que el mesodermo es el que va a terminar originando la sangre, va a terminar originando el tejido sanguíneo. Entonces esta célula totipotente, que se puede diferenciar a cualquier célula del cuerpo, se va a ir diferenciando a otras células que igualmente pueden diferenciarse a otras células y así sucesivamente, pero en cada uno de estos escalones la célula va a tener menos capacidad de diferenciación, se va a poder diferenciar hacia un rango más pequeño de células, y a eso le denominamos células totipotentes, cuando ya se puede diferenciar a menos pluripotente, cuando el rango está aún más disminuido, multipotente, y terminamos luego con células progenitoras de un tejido en particular, como es el tejido sanguíneo. En este gráfico vemos como una célula totipotente puede dividirse por mitosis y originar más copias de sí misma, más células totipotentes, o puede diferenciarse a células pluripotentes, y estas a su vez pueden multiplicarse y producir más de sí mismas, o diferenciarse un escalón más abajo a células progenitoras, y las células progenitoras nuevamente pueden
renovar la población de células progenitoras que siempre debe estar allí y producir las células sanguíneas diferenciadas. La historia de la sangre empieza con la célula madre de la sangre. Esta se puede diferenciar a la célula madre mieloide o a la célula madre linfoide. ¿Qué es esto? Una manera de entenderlo es dividir a todas las células de la sangre en dos conjuntos. Las células de la línea linfoide, que son los linfocitos únicamente, y las células de la línea mieloide, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos diferentes a linfocitos, como granulocitos, entre ellos neutrófilos, basófilos y eosinófilos, los veremos más adelante, los macrófagos, los mastocitos, también las células dendríticas y las plaquetas. Entonces, todos tenemos estas células madres sanguíneas que originan nuestra sangre y estas están ubicadas en un lugar específico del cuerpo. Hematopoiesis hace referencia a la producción de tejido sanguíneo o de células sanguíneas a partir de una célula madre hematopoyética. Esta célula madre hematopoyética se ubica en órganos específicos. En la vida intrauterina, en el periodo de embrión, es decir, antes de los 3 meses de vida intrauterina, se encuentra en el saco vitelino. El saco vitelino es una estructura que le mostraré en la siguiente diapositiva y que presenta los embriones. Después, esta función pasa al hígado y también al vaso. Incluso se habla un poco de ganglios linfáticos en cuanto a hematopoiesis, pero lo importante es que después del periodo embrionario y durante toda la vida, la hematopoiesis se va a dar en la médula ósea, ya que ahí están las células hematopoyéticas, específicamente en la médula ósea roja. Los números en el eje X representan los meses de vida intrauterina y la línea punteada el momento del nacimiento. La hematopoiesis inicialmente se da en la médula ósea roja de cualquier hueso prácticamente, incluso los huesos largos, y con la edad se va perdiendo esa función en los huesos largos y quedan solamente en el esqueleto axial. El esqueleto axial es aquel que queda hacia el centro del cuerpo, es decir, no los brazos, no las piernas, no los huesos largos, sino los huesos del esqueleto que queda hacia el centro del cuerpo, como los que vemos en este dibujo, incluyendo por ejemplo la cresta ilíaca y las vértebras. En estas diapositivas podemos ver imágenes de un embrión y adjunto a este está el saco vitelino, que podemos ver en la parte inferior en el gráfico de la izquierda y encerrado en un círculo en la fotografía de la derecha. Esta estructura, recordemos, es aquella en la que se da la hematopoiesis en el periodo embrionario. Aquí tenemos nuevamente en la parte superior a la célula madre hematopoyética multipotencial que va a dar origen a la célula madre linfoide por el lado izquierdo, la cual da origen a distintos tipos de linfocitos, y la célula madre mieloide al lado derecho, la cual va a dar origen a células como son los eritrocitos, que tenemos de segundos ahí, los trombocitos, que son las mismas plaquetas, y distintos tipos de glóbulos blancos, como son los mastocitos, los granulocitos, que tienen un progenitor común. Los granulocitos son los basófilos, eosinófilos y neutrófilos. Estos se caracterizan porque tienen precisamente granulos en su citoplasma, de allí su nombre, granulocitos. Y esos granulos que tienen sustancias químicas que van a eliminar, van a matar bacterias y otros patógenos. Contienen enzimas y otras sustancias que son dañinas para las bacterias, aunque no solo ellas, sino también los tejidos propios. Entonces, si hay una respuesta inmune muy amplia, podría haber también destrucción de tejido propio. También tenemos por la línea mieloide al macrófago. El macrófago es, digamos, la forma evolucionada o la forma más adaptada de un monocito. Un monocito y un macrófago son lo mismo, pero en la sangre y en el tejido. Mientras está en la sangre se llama monocito, mientras está en el tejido se llama macrófago. Además, tenemos a la célula dendrítica. La célula dendrítica es una célula con prolongaciones y que tiene la función de presentar antígeno. Los macrófagos también hacen algo de esto. Cuando estemos hablando de la activación de los linfocitos, vamos a ver qué es esto de la presentación de antígeno. Repasando, en la sangre tiene una célula madre que origina absolutamente todo.
la célula madre hematopoyética multipotencial. Esta se diferencia a un progenitor linfoide que origina linfocitos y un progenitor mieloide que origina todo lo demás. Vamos a profundizar en cada una de las células más adelante. Este gráfico es muy similar al anterior, pero si nos fijamos en el lado izquierdo, nos dice cuando una célula está dentro de la médula ósea o cuando ha salido ya a sangre o tejido. Como podemos ver, cada célula tiene una serie de pasos que debe seguir en su proceso de maduración. La maduración sucede dentro de la médula ósea y solo cuando ha madurado la célula sale a sangre o a tejido. Si una célula inmadura sale a sangre, esto puede indicar una enfermedad, puede indicar una infección o puede indicar incluso cáncer. En las diapositivas que quedarán en la descripción de este video hay más versiones de este mismo gráfico y los invito a que ustedes mismos consulten en internet cualquier cosa en la que quieran profundizar. Es una deducción lógica que todas las células del sistema inmune tendrán que comunicarse unas con otras, tendrán que coordinarse para llevar a cabo efectivamente su tarea de defender el cuerpo humano. Pero ¿cómo lo hacen? No tienen boca, no tienen oídos, no tienen ojos, aparentemente no tienen ninguna manera de poder percibir su ambiente ni de comunicarse. Resulta que sí la hay. Es mediante señales químicas, mensajes que están codificados, por decirlo de alguna manera, en partículas químicas para las que las células del sistema inmune y de los tejidos en general tienen receptores. Estas partículas son producidas por las células, son liberadas al medio, por ejemplo la sangre, y son recibidas por otras células. Y las células tienen receptores y las células pueden, digámoslo, entre comillas, saber qué significan estos mensajes. Y dentro de sí mismas ocurre una serie de sucesos que van a originar una respuesta específica, una respuesta deseada. Un ejemplo sería, hay una herida en el pie, entonces las células alrededor de la herida mandan un mensaje químico para llamar a los neutrófilos que van a defender a esa herida de las infecciones, ¿sí? Estas partículas químicas que acabamos de mencionar se llaman citoquinas. Hay muchos tipos de citoquinas. Hablaremos de interleucinas y de quimioquinas. Las quimioquinas tienen la función de quimiotaxis. Quimiotaxis no es más que el llamar células desde donde están hasta donde se necesitan. Por ejemplo, llamar neutrófilos alrededor de una herida donde se da una infección. Las interleucinas tienen otras funciones como son el producir fiebre, el producir sudor. La fiebre es un mecanismo de defensa, ya que al aumentar la temperatura algunos patógenos pueden morir y también inducen la diferenciación celular. Por ejemplo, el paso de un neutrófilo inmaduro a uno maduro, o indicar a la médula ósea que se requiere que se produzcan más leucocitos para poder tratar una infección que está sufriéndose en el momento. Recordemos que inicialmente dijimos que la célula madre hematopoyética se diferencia en la célula madre mieloide y la célula madre linfoide. Vamos a hablar de la descendencia de la línea mieloide en primera instancia. Algunos leucocitos de la línea mieloide son los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos, que se agrupan como granulocitos, ya que tienen gránulos en su citoplasma, los monocitos, que se convierten en macrófagos, y mastocitos. Empezaremos por hablar de la célula más abundante entre los leucocitos, el neutrófilo. El neutrófilo es un tipo de granulocito junto con el basófilo y el eosinófilo, del que hablaremos inmediatamente después. Los neutrófilos tienen granulos en su citoplasma que contienen enzimas y otras sustancias que son bactericidas y que por lo tanto matan a los patógenos que nos atacan. Se caracterizan porque cuando uno los encuentra en sangre, su núcleo tiene esta forma, segmentada. Inicialmente tenía un núcleo redondo como el que nosotros nos podríamos imaginar, pero mientras madura en médula ósea, su núcleo se va haciendo alargado como una banda y luego se segmenta. El neutrófilo inmaduro es en banda y el neutrófilo segmentado es el maduro. Es el leucocito más abundante y es el primero en llegar siempre que hay una infección. Es por lo tanto el leucocito más abundante en la inflamación aguda. Recordemos que aguda y crónica hace referencia a conceptos de tiempo. Aguda es algo que sucede en el momento y algo de corta duración, algo que sucede rápido. Una gripe me sucede hoy, me dura un par de días y se va.
es un evento agudo. En cambio, el cáncer sería algo crónico porque dura durante años, y cualquier enfermedad que dure por años será una condición crónica. Las imágenes presentadas en pantalla corresponden a inflamación. Analice las características de estas, su forma, su apariencia, y qué podría estar sintiendo la persona que padece esta condición basándose en experiencias previas personales. Si necesita tiempo para reflexionar, puede poner pausa al video. Estos son los llamados signos cardinales de la inflamación. Como pudimos ver en la imagen anterior, el pie y la pierna estaban hinchados. A esto se le llama tumefacción. El individuo con esta condición probablemente sentía dolor, probablemente no podía apoyar la pierna, de allí que llevara muletas. Hay pérdida de función. También vimos cómo claramente estaba rojo, y a esto se le llama rubor. Y también, si recordamos de experiencias previas, cuando algo se nos inflama, sentimos calor. De allí que nuestros parientes en ocasiones nos apliquen hielo para bajar la inflamación. Pero, ¿qué es la inflamación? A nosotros podría parecernos algo simplemente molesto porque perdemos la capacidad de usar esa mano o ese pie. Pero es un mecanismo del sistema inmune para llevar a los leucocitos a donde hacen falta. Los leucocitos, los glóbulos blancos, ¿dónde están? En la sangre. ¿Qué hacemos si queremos llevar muchos glóbulos blancos a un sitio en específico? Pues aumentamos el flujo de sangre en esa zona, de allí que se ponga roja. Esto es el rubor. También hay tumefacción porque empieza a salir líquido, y con glóbulos blancos desde el interior de los vasos sanguíneos hasta el exterior de los vasos sanguíneos hacia el tejido, hacia donde se necesitan. De allí que haya tumefacción, porque allí se empieza a acumular líquido. El calor se da por el aumento del metabolismo de las células que están en la zona. Aparte de los neutrófilos, que son los leucocitos más abundantes del sistema inmune, aparte de estos granulocitos, hay otros dos que son los eosinófilos y los basófilos. Los eosinófilos tienen la función de defendernos contra parásitos, los llamados helmintos. Aquí tenemos un ejemplo donde hay un montón de eosinófilos rodeando un gusanito. Los basófilos se involucran en las respuestas alérgicas. Aquí tenemos unas imágenes donde podemos ver a los tres granulocitos, especialmente en la imagen de abajo. El neutrófilo, como podemos ver, tiene un citoplasma aparentemente claro. En cambio, el basófilo es mucho más morado y el eosinófilo es mucho más fucsia. Esto es por el contenido de sus gránulos. Y este color se los da la tinción que se usa para visualizar las células al microscopio. La siguiente célula de la que hablaremos son los monocitos. Los monocitos están normalmente en la circulación, pero cuando se necesitan en los tejidos salen, llegan a los tejidos y se convierten en macrófagos. Dependiendo del tejido, se van a convertir en un tipo de macrófago diferente. Ya lo veremos más adelante. Los macrófagos son células grandes que varían en forma bastante y pueden fagocitar a las bacterias. Pueden introducirlas dentro de su citoplasma para poderlas digerir uniéndolas a lisosomas. Estas células se reconocen por ser las representantes de la inflamación crónica. Recordemos que los neutrófilos eran los primeros en llegar al sitio de inflamación y por lo tanto eran las células de la inflamación aguda, pues los macrófagos son las células de la inflamación crónica. En un principio, los macrófagos hacen algo muy parecido que los neutrófilos, combaten bacterias, combaten infecciones, pero ya veremos que tienen una vía de activación diferente que va a ayudar a la cicatrización. Esta caricatura ilustra las dos posibles vías de activación de los macrófagos, la vía M1 y la M2. Un macrófago del tipo M1 va a causar destrucción, va a matar bacterias, va a destruir tejido, ¿sí? Y una célula de la vía M2 se va a concentrar en reparar el daño, va a favorecer la cicatrización, se va a comer los neutrófilos muertos, los macrófagos muertos, las bacterias muertas, los residuos, el tejido muerto, para dar paso a la reconstitución de este tejido por las mismas células o por fibroblastos que van a reemplazar el tejido con una cicatriz. Para aclarar,
Esta diferenciación de los macrófagos no está predestinada, por decirlo de algún modo. Depende de sustancias en el ambiente que van a activar al macrófago para que se vuelva macrófago M1 o M2. Y esta coordinación, esta selección de la función del macrófago va a estar controlada por un tipo especial de linfocito que se llama linfocito regulador y también por otras células del sistema inmune mediante la producción de sustancias químicas como las interleucinas. Quizás si algunos de ustedes son fans de Pokémon reconocerán a este Pokémon Eevee. Eevee tiene la capacidad de evolucionar a una gran variedad de formas, esto dependiendo de a qué piedra elemental se expone. En el caso de los macrófagos, la diferenciación se daría según el tejido en el que esté. Por ejemplo, si está en el tejido conectivo es tal cual un macrófago. Si está en el pulmón se llama célula del polvo. Si está en el hígado, célula de Kupffer. Si está en el hueso, osteoclasto. Si está en la piel, célula de Langerhans. Si está en el sistema nervioso, microglia, etc. Incluso, introduciendo otra referencia de la cultura pop, muchos macrófagos pueden unirse como hacían los vehículos de los Power Rangers para formar un Megazord y atacar a un enemigo con el que ellos solos no podían. Este es el caso, por ejemplo, de los bacilos de la tuberculosis. En realidad, el sistema inmune como tal no mata o destruye a los bacilos de la tuberculosis, bacilos es un tipo de bacteria, sino que entre muchos macrófagos se unen para encerrarlos en medio de ellos. Los osteoclastos son un ejemplo parecido. Muchos macrófagos se unen para empezar a consumir hueso, ya que el hueso solamente crece a lo largo y no a lo ancho. Por lo tanto, el hueso por sí solo crece hacia todos lados, pero los osteoclastos le dan su forma larga, comiéndoselo por los lados. En resumen, el macrófago es una célula que se origina del monocito, es grande y fagocita a las bacterias. Y también existen muchos tipos de macrófagos dependiendo de dónde en el cuerpo se encuentren. No te asustes, querida. Casi todos los pulmones humanos contienen una cepa de estas bacterias, pero el tejido cicatricial las mantiene inactivas. ¡Morty, baja! El nombre que reciben estas células que se encuentran en el pulmón y que son la unión de muchos macrófagos para poder encarcelar, entre comillas, a los bacilos, es una célula gigante multinuclear. Aquí podemos ver una úlcera en la piel cercana a un pie. Claramente hay destrucción de tejido. Esta úlcera probablemente se dio por una infección, pero después de que se resuelva, el tejido se regenerará y será reemplazado por el mismo tejido que estaba antes o por fibroblastos, que son estas células que podemos ver en la fotografía a la derecha, que son células alargadas que van a llegar a la zona, van a causar la llamada fibrosis, que se va a evidenciar como la formación de una cicatriz. Para el propósito de esta clase ya hemos terminado con las células de la línea mieloide y pasaremos con las de la línea linfoide, es decir, los linfocitos. Hay varios tipos de linfocitos, hablaremos del tipo B, del tipo T, que al escribirse T solo, me refiero al T citotóxico, el T regulador y la célula natural killer, que se traduce como asesina natural, también es otro tipo de linfocito. Antes de empezar a hablar de los linfocitos, es necesario hablar de ciertos órganos que tienen papeles muy importantes en la función de los mismos linfocitos, como lo son el vaso, los vasos y ganglios linfáticos y el timo. Empezaremos entonces con el vaso. El vaso es un órgano con un tamaño similar al de un riñón que se ubica más o menos detrás del estómago. Al ver su interior al microscopio, podemos ver dos zonas diferenciadas a las que se llama pulpa blanca y pulpa roja, que tienen colores diferentes, funciones diferentes y componentes diferentes. La pulpa roja se encarga de la destrucción de glóbulos rojos viejos o deformes,
el ciclo de vida de un glóbulo rojo es de únicamente 120 días. Después de esto es desechado y reemplazado por uno nuevo, pero sus componentes son reciclados. También si hay un glóbulo rojo mal formado, por ejemplo, si tenemos una mutación que hace que los glóbulos sean muy gordos o tengan forma de media luna, como la anemia de células falciformes, van a ser destruidos por el vaso. Por otro lado, la pulpa blanca contiene leucocitos y ayuda a la inmunidad, obviamente. La inmunidad específicamente contra bacterias que tienen cápsula. Una persona podría sobrevivir sin vaso, pero antes tiene que adquirir inmunidad hacia bacterias con cápsula. Si a un niño se le tiene que retirar el vaso por algún motivo, antes se le aplican vacunas contra bacterias que tienen cápsula. Ahora hablaremos de los ganglios linfáticos y luego de los vasos linfáticos. Los ganglios linfáticos son estas pequeñas estructuras de mucho menos de 1 centímetro que están diseminadas por todo el cuerpo, por ejemplo, cerca del cuello, en la ingle, en las inmediaciones de los intestinos y de muchos órganos, por ejemplo, de la tráquea, etc. Estos son el hogar de los linfocitos B y de otras células del sistema inmune, pero principalmente de los linfocitos B. De hecho, esas manchas moradas fucsias que vemos en su interior, que forman unas especies de bolitas más pequeñas, que se llaman folículos, son únicamente linfocitos B. Los ganglios linfáticos podríamos verlos como los cuarteles centrales donde se almacenan los linfocitos B, hasta que llegue alguien más a decirles que hay una amenaza y que tienen que salir a trabajar. En la imagen de la izquierda vemos una imagen del cuerpo humano con los ganglios linfáticos y los vasos linfáticos en verde. Como podemos ver, es una red de vasos que va por todo el cuerpo, aparte de la arterial y aparte de la venosa, es una nueva red. Esta red se encarga de diversas funciones, como veremos a continuación. Veamos la imagen de arriba. Llega una arteria, se ramifica, forma capilares, los capilares pasan a vénulas y las vénulas nuevamente a una vena más grande. Se forma esta red capilar que tiene como objetivo dar nutrientes a todo el tejido que esté por esa zona. Resulta que el líquido tiene que salir de las arterias para impregnar el tejido, que se nutra y luego volver a las venas. Y esto sucede, pero no todo el líquido logra regresar a las venas. La mayoría sí, pero una parte no. Si esa parte se quedara ahí, la extremidad, si suponiéramos que esto sucede en un brazo o en una pierna, empezaría a hincharse. Para que esto no suceda, el sistema linfático absorbe el exceso de líquido que no logra ser reincorporado en las venas y más adelante lo recolecta todo y lo termina reincorporando nuevamente al sistema arteriovenoso. Entonces, una función de los vasos linfáticos es drenar el líquido para reincorporarlo en la circulación arteriovenosa. Otra función del sistema linfático, que recordemos que es una gran red de vasos, es transportar las grasas desde el intestino. Las vellosidades del intestino pueden absorber cualquier cosa, la mandan a las venas, de las venas van al resto del cuerpo. Pero las grasas no, las grasas van por el sistema linfático. Pensando en cáncer, algunos tipos específicos de cáncer se diseminan a través de los vasos linfáticos y llegan a los ganglios linfáticos en muchas ocasiones. Y ya con eso, en resumen, son todas las funciones que realizan los ganglios linfáticos y los vasos linfáticos. Recordemos la imagen del ganglio linfático, que en su interior tiene a los folículos linfoides. Los folículos linfoides están compuestos por linfocitos B. Empezaremos por hablar de estos linfocitos B. Se nos puede olvidar que absolutamente cualquier célula del sistema inmune, al ser una célula de la sangre, se produce en la médula ósea. Sin embargo, después de producidas, los linfocitos van a otros órganos. Los linfocitos B, por ejemplo, una vez han madurado, van a los ganglios linfáticos y se ubican en los folículos linfoides, esperando que sean activados. Es decir, que alguna otra célula llegue presentándoles
un patógeno que deben destruir. Ahora, los linfocitos B son células de la inmunidad específica. Un linfocito en particular de todos los miles y millones que existen, este linfocito en particular del que estamos hablando, solo es capaz de reconocer un único antígeno de un patógeno en específico. ¿Qué es un antígeno? Un pedacito de patógeno, absolutamente cualquier pedacito, una proteína por lo general. Entonces, este linfocito B solo puede reconocer un antígeno de todos los que existen en el universo, solo puede reconocer un antígeno. Cuando llega precisamente ese antígeno, el linfocito B reacciona y se activa. Empieza a hacer más copias de sí mismo y también empieza a diferenciarse. Recordemos que las células pueden hacer esto, crear más copias de sí mismo para mantener una población y también diferenciarse para cumplir una función diferente. En este caso, el linfocito crea células B de memoria para que cuando en el futuro vuelva a suceder esto mismo haya quien responda de la misma manera, y células plasmáticas, que son los linfocitos B más maduros que pueden producir anticuerpos. ¿Qué diferencias hay entre un linfocito B y una célula plasmática? La célula plasmática es ligeramente más grande y tiene mucho más retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático rugoso es donde se pegan los ribosomas, recordemos, y los ribosomas sintetizan, crean proteínas. Los anticuerpos son proteínas que son creados por estos linfocitos B activados y convertidos en células plasmáticas. Repasemos qué es un antígeno y qué es un anticuerpo. Primero debe quedar muy claro que el anticuerpo es el que es producido por el linfocito B en su forma de célula plasmática. En cambio, el antígeno es una parte del patógeno, es decir, una parte de la bacteria, del virus, del hongo, de cualquier agente que se quiera neutralizar. El anticuerpo es una proteína que en su extremo tiene una forma específica que solo puede reconocer un antígeno específico. Son tal para cual, son como una llave y una cerradura, más o menos. Como podemos ver en este ejemplo, este anticuerpo solo tiene espacio para el antígeno celeste. La forma es perfecta, en cambio la de los demás antígenos no. Y realmente es así. Es una complementariedad por forma. Ahí solo encaja un antígeno en específico y solamente ese. También nos tiene que quedar claro que un linfocito B en célula plasmática solo produce un tipo de anticuerpo específico, uno solo. Si llega un bicho diferente, tendrá que actuar un linfocito B diferente, porque este del que estamos hablando solo produce un anticuerpo que sirve solo para un antígeno. Entonces el linfocito que produce anticuerpos para el virus del dengue no me va a producir anticuerpos para la bacteria de la diarrea, por ejemplo. Otro aspecto muy importante de aclarar también sobre los anticuerpos es que estos están sueltos por ahí en el plasma de la sangre. Son parte de la inmunidad humoral. Humoral hace referencia a todo lo que está disperso en el plasma, es decir, no son células, son componentes del plasma. Los linfocitos B son de la inmunidad humoral entonces. Los linfocitos T, como veremos más adelante, son de la inmunidad celular. Antes de seguir con los linfocitos, hablaremos de esta célula que es algo así como una entrometida. Hay algo de controversia en si se origina de la línea linfoide o la línea mieloide. Nosotros digamos que se origina de la línea mieloide, pero tiene un papel muy importante para la activación de linfocitos y por eso solo la presento hasta ahora. Tiene una forma muy característica con muchas prolongaciones. Y en esta caricatura nos dice muy claramente cuál es la función de la célula dendrítica. Es una célula presentadora de antígeno. Le muestra al linfocito T
cuál es el patógeno, qué es lo que tiene que atacar, y el linfocito luego va a atacar ese patógeno. Sucede lo mismo con linfocitos B y linfocitos T. La célula presentadora de antígeno es la que activa al linfocito, y abajo tenemos una imagen de estas dos células juntas haciendo esta presentación de antígeno. Nuevamente recordemos que un antígeno es una parte del patógeno, una parte de la bacteria, una parte del virus. Por lo general es una proteína. Ahora, para hablar de los linfocitos T, tenemos que hablar del órgano que les da su nombre, el timo. El timo empieza por la letra T y por eso estos linfocitos se denominan linfocitos T. Recordemos que los linfocitos o cualquier otra célula de la sangre se produce en la médula ósea y madura en la médula ósea y luego se sale. Pero los linfocitos T requieren mucho más que eso. Es como si después de terminar el colegio necesitaran de ir a estudiar y terminarse de formar en la universidad, que en este caso sería el timo. Ellos se dirigen al timo donde culmina su maduración. El timo es este órgano que se encuentra por delante del corazón. Curiosamente es más grande en los niños y a medida que uno crece se hace más pequeño y se va infiltrando de grasa y va degenerándose mientras se hace más viejo. Los linfocitos T, de manera similar a los linfocitos B, tienen también algo similar a un anticuerpo, pero que no se desprende de ellos. Es muy parecido a un anticuerpo, ¿por qué? Porque también solo reconoce un antígeno en específico y también se une al antígeno, pero en este caso nunca se desprende de la membrana del linfocito T, a diferencia de los anticuerpos del linfocito B que son liberados al plasma. El linfocito T los usa como si de una mano se tratara para ir tocando e ir buscando el antígeno específico para el que él puede reaccionar. Cuando lo encuentra, ataca. La manera en la que el linfocito T ataca es algo agresiva. Primero abre un poro en la membrana del enemigo y luego introduce un químico que la mata desde adentro. La única cosa específica que les mencionaré en esta charla es la proteína MHC1, ¿sí? Que por ahora la llamaremos la proteína presentadora de antígeno para que sea más sencillo. Resulta que las células del cuerpo en general tienen un mecanismo para protegerse de los virus y es con las proteínas MHC1. Todas las células la tienen, pero cuando una célula es infectada por un virus, en la punta de la proteína aparece un pedacito del virus que la célula coloca ahí como para avisarle a quien vaya pasando que tiene un virus por dentro. Entonces la célula saca esta especie de señal que el linfocito T puede detectar y entonces la mata. Bien, entonces las células infectadas por virus van a mostrar que tienen un virus por dentro con esta proteína. El linfocito T citotóxico lo va a detectar y la va a matar, abriéndole un agujero y metiéndole una toxina adentro. Esta caricatura de la derecha nos resume muy bien la diferencia entre la función de los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B atacan patógenos que están por fuera de la célula y los linfocitos T atacan patógenos que están por dentro de las células. Y el otro gráfico de la izquierda, en el que no se ahondará, simplemente nos muestra cómo las células presentadoras de antígeno activan a los linfocitos para que empiecen a ejercer su labor de defensa de los organismos. Terminaremos ahora con las células natural killer, el último tipo de linfocito del que hablaremos. Las células natural killer, asesinas naturales, son muy similares a los linfocitos T citotóxicos. Ahora bien, recordemos lo que hacían los linfocitos T citotóxicos. Andan reconociendo si hay células que están presentándome pedacitos de virus para indicarme que están infectadas por virus. Y lo hacen con la proteína MHC1. Pues resulta que hay virus muy avispados que evitan que la célula produzca proteína MHC1.
Entonces, ¿cómo hace el sistema inmune para darse cuenta? Para eso son las células NK, Natural Killer. Ellas lo único que hacen es ir detectando si las células dejaron de presentar el receptor MHC1 y si la célula dejó de presentarlo, también la mata. Esto puede ocurrir también con células cancerígenas, porque la célula muta, entonces el receptor, la proteína MHC1 se daña y ya no es reconocida por el linfocito NK y entonces el linfocito la mata. Por último les diré que hay otro tipo de linfocito T, que son los linfocitos T reguladores y como su nombre lo indica, son los directores de la orquesta inmunológica. Ellos son los que dirigen a las demás células. Muy bien, espero que esta charla haya sido bastante clara. De todos modos, podrán ser hechas preguntas en los comentarios de este video si es subido en YouTube o en el foro si la profesora lo crea en la plataforma y sus preguntas serán resueltas. Muchas gracias por su atención y espero que con esta charla hayan aprendido mucho sobre el sistema inmune, que es parte de aprender sobre sí mismo.